Antes, la lectura es sumamente importante para el desarrollo de los niños y las niñas, sabemos eso, y no solamente para la comprensión del mundo escrito, sino también para su desarrollo como seres sociales y dentro, bueno, de sus culturas. En este encuentro virtual, las disertantes que nos acompañan hoy, Nilia y Vero, van a compartir sobre sus experiencias en torno al impacto de la lectura, al impacto que la lectura tiene en las personas y de qué forma podemos justamente, como docentes, animar la lectura en nuestras aulas. Este webinar lo estamos realizando en el marco de nuestro plan de lectura del portal Educativa Meta. Este proyecto nuclea un conjunto de recursos, actividades que están planificadas justamente para fomentar la lectura como medio de exploración del mundo y también práctica social del diálogo. Les invitamos entonces a cada uno de ustedes, a todos los participantes, a poder justamente ir escribiendo en el chat sus preguntas, sus comentarios. Entonces, al final del webinar, al final de lo que compartan nuestras expositoras el día de hoy, vamos a poder justamente compartir esas preguntas y vamos a tener ese pequeño espacio de compartir. Entonces, hoy nos acompañan como disertantes Verónica Vente y Emilia Galloso, que juntas van a desarrollar el tema de cómo animar la lectura. Entonces, antes de iniciar, quisiera poder presentar a nuestras disertantes. En primer lugar, bueno, decirles muchísimas gracias tanto a Verónica y a Emilia por acompañarnos hoy. Entonces, antes de cederle las palabras, quisiera hacer una breve biografía de cada una de ellas. Entonces, en primer lugar, Emilia Galloso Mansur, ella es periodista y escritora, nació en la ciudad de Villa Ayes el 30 de mayo de 1962 y de los 9 a los 15 años vivió en la ciudad de Buenos Aires, donde empezó a escribir sus primeros textos bajo la guía de sus maestras. Y volvió al Paraguay en el año 1977, realizó estudios de periodismo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y también asistió a un curso de periodismo en el Instituto José Martín de La Habana, Cuba. Trabajó como periodista en los diarios Hoy, El Día y La Nación, y así también nuestra otra disertante que acompañan y que hacen este webinar de manera conjunta, Verónica Vente, es maestra de la educación escolar básica, es licenciada en Ciencias de la Educación y máster en Neuropsicología y Educación, y es autora de cuentos infanto-juveniles. Entonces, sin agregar también más otras palabras, quisiera cederle las palabras a Verónica y a Emilia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias a Paraguay Educa por esta invitación tan importante, tan genial de poder compartir con ustedes. Buenos días a todos, buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto ver un público mixto, porque este tema de la lectura nos apasiona a todos. Junto con Emilia compartimos una gran pasión que son los libros y creo que estamos rodeadas de ellos. Muchas veces hablando yo con Emilia, cabe destacar que Emilia tiene un poco más de experiencia que yo, pero no estoy muy alejada de ella. Nací en el 73 en Asunción de Paraguay y me crié y viví aquí toda la vida. Emilia, sin embargo, tiene una vasta experiencia en los desarraigos, en mudarse, y fue así cuando, conversando muchas veces con Emilia, le preguntaba yo, Emilia, ¿cómo fue tu experiencia con la lectura desde pequeña? Y me encantaría que ella nos cuente. Hablábamos con Emilia de que hoy estaríamos tomando como un cafecito junto con ustedes. Así que esto va a ser una conversación dinámica entre las dos. Bien, Emilia. Emilia, contanos, ¿cuándo fue que empezaste vos con esta pasión por la lectura y animarte a leer dentro de tu propia vida
como si fueran los libros tus mejores amigos. Buenas tardes, ahí. ¿Sí? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Verónica. Gracias a los amigos de Paraguay Educa. Bueno, acepté este compromiso. Yo no tengo los estudios que tiene Verónica, esa preparación académica que ella tiene. Yo solo puedo hablar de mi experiencia. Y bueno, hay 50 años de diferencia entre la niña que jugaba a orillas del río, Emilia Ayes, con la que está acá sentada en mi calurosa biblioteca, conversando con ustedes. Bueno, ¿qué significan los libros para mí? Los libros, la lectura, me sacaron de la tristeza. Sí. Yo tenía 9 años cuando mamá decidió llevarme a la Argentina. Cuando tenía 6, ella había ido a trabajar con muchas madres que fueron a otros países a trabajar buscando mejores horizontes, ¿verdad? Me quedé con mis abuelos, con sus padres. Ella iba y venía. En uno de esos viajes me trajo mi primer libro, uno de esos libros de cuentos ilustrados, Barba Azul. Fue mi primer libro. Bueno, y ella me dijo que si cuando nos fuéramos a Buenos Aires me compraría más libros. Imagínense la visión de mi madre, ella que estudió solo hasta 3er grado, ¿verdad? Me trajo un libro de cuentos. Bueno, a los 9 decide llevarme, mis abuelos no querían que me lleve, entonces, ¿qué hizo ella? Me llevó, sin permiso de mis abuelos, me robó, digamos, ¿verdad? Me robó de mis abuelos y me llevó. Esa ruptura fue tremenda para mí, esa ruptura de abandonar mi pueblo, abandonar a mis abuelos, irme de una escuela del interior a una escuela de Buenos Aires. Sin embargo, aterrizo en un aula con una maestra que se llamaba Alicia, que empieza a proveerme de lectura, de libros, y ya dejo de sentirme muy sola. Y empieza 2 cosas que van juntas en mi vida, que es el escribir y el leer. En uno de esos primeros miércoles, escribo mi primer texto a mi pollito que se había quedado en Paraguay, ¿verdad? En la clase de castellano, una redacción. Y empiezo a tener contacto con los libros. Entonces, mi soledad ya no es tan triste. Ya me siento más acompañada, empiezo a leer, empiezo a no dejar de extrañar a mis abuelos y a mis amigos, ¿verdad? Pero empecé a sentirme menos sola. Y así, cada año fui creciendo en lectura, en esa misma escuela, Inmaculada Concepción de Buenos Aires, Carlos Calvo, Casi Lima. Y empiezo a escribir, a escribir, a escribir, a leer, a escribir, hasta que llego a 6º grado. Y ahí conozco a la persona que fue determinante en mi vida, Verónica, y queridos amigos. Contanos, ¿cómo fue esa maestra que te inspiró a enamorarte de los libros y a mirar todo lo que sucede en los libros como algo cercano, desde el baile, desde la poesía? Es una experiencia maravillosa la tuya y no podemos dejar de compartirla, Emilia. Bueno, yo, como les comenté, el tercero, esa primera redacción a mi pollito que se había quedado en Paraguay, me abrió muchas puertas en mi escuela, porque dijeron, tenemos una escritora paraguaya, ¿verdad? Entonces empezaron a encargarme pequeñas poesías para San Martín, Sarmiento, todos los héroes. Cada vez que había una fiesta patria, yo escribía algo. Pero cuando llego a 6º grado, la maestra era Marta Rodríguez de Díaz, argentina, hija de españoles. Y fue ella la persona que me hizo germinar en mí el amor a los libros, a la literatura, a la escritura. Por ejemplo, ¿saben qué hacía ella los martes? Los martes llaveaba la puerta y traía a los docentes que son muy jóvenes, la palabra tocadiscos le ha de sonar a dinosaurio, ¿verdad? Algo prehistórico, ustedes que tienen iPhone y todas esas chucherías preciosas de la tecnología. Bueno, Marta traía su tocadiscos los martes y ponía música.
y traía sus castañuelas. Por ejemplo, uno de los martes trajo un disco grandote, un disco redondo de vinilo. Era un homenaje de Joan Manuel Serrat a Antonio Machado. ¿Ustedes se imaginan que una niña de 12, 13 años escuche los poemas de Machado cantados por Serrat? ¿Cómo no iba a entrarte en la cabeza, verdad? Entonces ella ponía y bailaba entre nosotras con sus castañuelas. Y ahí me enamoré no solo de la música de Serrat, me enamoré de la poesía de Antonio Machado. Milia, vuélvete a habilitar el micrófono. Ahí va. ¿No se me estaba escuchando? Ahora sí, súper bien. Ah, se fue. Bueno, ok. No sé dónde me quedé. Que estaban cantando Machado en plena clase y la profe con las Exacto. castañuelas, ¿qué hacía? ¿Cómo les Sí. atraía a ustedes? Y ella bailaba entre las filas, bailaba con sus castañuelas y escuchábamos los poemas de Machado. O de pronto comenzaba una lectura un martes y nos dejaba con las ganas y continuábamos el otro martes y nos traía libros y así leímos a Machado, a Federico García Lorca, leíamos a los autores argentinos, Juana de Ibarburu, Storni, Luisa May Alcott y mi libro de cabecera, que ya lo había empezado a leer en tercer grado, que es Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos, ¿verdad? Y lo volvíamos a leer. Y bueno, y esa maestra no solo me enseñó a amar la lectura, me enseñó que leyendo y escribiendo yo me sentía mucho menos sola y que expresando lo que sentía podía liberar mis alegrías y mis tristezas, ¿verdad? Expresando, leyendo o escribiendo. Imagínense ustedes lo importante que tantos años después yo siga recordando a Marta en cada reunión con los chicos, con los profes, incluso con algunos padres, que esa es la ventaja ahora de estos encuentros por Zoom o por Meet, ¿verdad? Que los padres participan con los chicos y escuchan de qué manera ellos interactúan con los autores, con los profesores. Y bueno, esa es una parte de mi experiencia de cómo empecé a amar a la lectura, ¿verdad? Fíjate, Emilia, qué increíble como una maestra desde el canto y desde el baile le trae autores que por ahí uno no los estaría leyendo en esa edad y sin embargo baja el nivel de la comprensión con solamente tocarles a ustedes algo muy, muy especial, los sentimientos. Así es. Cuando vos decís todo eso, yo como maestra me acuerdo de esto, de que aquellos textos, aquellos libros que nos tocan el corazón, llegan a nuestro cerebro y se quedan en la memoria. Y como vos bien decís, pueden pasar tantos años que uno Sí. sigue recordando cómo fue que yo empecé a leer para convertirme después en escritora. Este webinar, cuando nos planteaban, Milia, queríamos conversar con la gente, con todos los que están en casa, sean maestros o sean padres o tíos, quizás abuelos. La importancia de poder animar a los niños desde pequeños, y si no desde pequeños, desde la edad que sea, a Totalmente. enamorarnos de los libros. Y viste vos la riqueza de autores que pudieron leer, y eso es cultura. Uno Totalmente. puede dejar muchas cosas en el bolsillo, en la cartera, en la mochila, pero lo que se queda en el corazón y se queda en la mente no se borra jamás. Porque lo importante es que te abran la mente, porque luego uno va buscando. Hace pocos días murió Robin Hood. Sí. Y yo empecé a Genio del cómic. trabajar, sí, empecé a trabajar en la Argentina a los 13 años. Tomé un empleo por horas que tenía mi madre y como ella estaba embarazada ya de 9 meses, le dije, voy a tomar tu lugar. Y una de las casas donde trabajaba era una pareja maravillosa de ancianos que tenían un altillo lleno de libros, era una belleza. ¿Y saben lo que yo hacía? Con una mano el plumero, que limpiaba, y con la otra ojeaba. Y ahí estaban, ahí descubrí las tiras de Robin Hood. Ahí leí un montón de libros mientras yo limpiaba, y un día
mi patrona, que era un encanto, me descubrió y me dijo, Milia, elegí lo que quieras y lo llevas a tu casa. Entonces ella se aseguraba de que yo hiciera mi trabajo, ¿verdad? Y no estuviera leyendo, pero una vez que uno se enamora de la lectura, busca la forma de leer y encuentra en su camino, podés prestar, podés intercambiar, es muy lindo todo, es muy lindo. La lectura hizo milagros en mi vida. Ya lo creo que sí. Milia, vos sabés que en el aula nosotros trabajamos esto, y es justamente algo que vos lo estabas contando, que desde los libros nosotros podemos hacer conexiones. Y generalmente cuando uno está leyendo, lee, pero al mismo tiempo está pensando en otra cosa. Y qué Claro. importante trabajarlo eso desde el aula, en el sentido de que los libros se van a conectar con nosotros mismos, se conecta con la persona. ¿Cómo te llegó ese libro? ¿Qué parte te gustó? ¿Qué conexión te vino a la mente? Nosotros hacemos así cuando alguien tiene una conexión, porque generalmente todos cuando leen van pensando en algo. Es que la mente es tan poderosa que enseguida te trae recuerdos. Nos trae el recuerdo de otro libro. Le llamamos conexiones conmigo, conexiones con otros libros o conexiones con noticias del mundo. A veces una película que vimos, un cartel de la calle, Sí. una propaganda, y eso tiene el poder del libro, que nos hace conectarnos con nuestro ser interior y con nuestro mundo exterior de una manera maravillosa. Por eso me Así es. encantan estas experiencias que nos contás, porque quiero decirle a ustedes que Emilia es una escritora muy afamada en nuestro país, que tiene libros internacionales. Yo puedo tener muchos estudios, pero ella tiene muchos libros escritos, pero por sabiduría. Y que a veces tenemos un montón de títulos, pero el don de la palabra generalmente surge de la lectura. Y eso es lo que yo tanto admiro de ella, entre otras cosas. Me encantaría que Emilia también nos cuente su experiencia de escritora escribiendo libros y cuando va a las escuelas, ¿cómo es la reacción de los niños? ¿Le conocen a una persona que escribe y al mismo tiempo se conectan con el libro como si el libro tuviera vida propia? ¿Quién es Luisito, Emilia, a todo esto? Buenas tardes. Bueno, Luisito es un oso. Es uno de mis primeros personajes infantiles. Yo empecé a escribir cuentos y relatos de temas sociales, ¿verdad? Pero cuando mis hijas empezaron a crecer, tengo 3 señoritas, bueno, ahora ya son mamá y un varón, les contábamos cuentos a la noche antes de dormir con mi esposo. Y yo, claro, inventaba algunos cuentos y 2, 3 días después a veces le cambiaba los finales, los personajes. Mi hija me dio la idea de escribir los cuentos para dejar de estar cambiando, ¿verdad? Entonces fue así que publiqué Microcuentos para soñar en colores y Luisito es uno de los protagonistas. Luisito se va mucho conmigo a las escuelas porque los chicos se adentran en las historias. Entonces, para ellos esas historias que leen ocurren de verdad. Por ejemplo, hay un personaje real de carne y hueso que se llama Lacio, que está en este libro, en Martín de los Mangos y otros cuentos. Lacio es un perro collie, es el perro de mi esposo, que ahora vive con una de nuestras hijas. Y justamente la profesora Nilsa del Dante ayer me dijo, Emilia, por favor, ¿me puedes pasar unas fotos actuales de Lacio? Porque hoy tengo clase y los chicos quieren ver cómo están, porque ella les había contado que Lacio existía de verdad, que era el perro de la autora. Eso fue, creo que hace 2 años. Y no sé en qué grado están ahora los chicos. Bueno, lo que sí que temprano le escribo a mi hija, Melissa, por favor, mandame fotos de Lacio. Y bueno, acá está, es una pequeña aventura de Lacio, a ver si encuentro el cuento. Acá está Lacio, ven, está en blanco y negro nomás, porque muchos de mis personajes están basados en personajes reales, ¿verdad? Luisito no. Luisito, su primera historia empezó cuando él estaba en preescolar. Y yo le cuento a los chicos que Luisito no quería convidar nunca a su merienda. A nadie le convidaba. ¿Y por qué? Dicen los chicos. Y porque no le gustaba convidar, era un poco egoísta. Hasta que un día su mochila se agujereó y se le cayó toda la merienda. Entonces él pidió,
por favor, alguien que le invite. Y nadie quiso, porque le dijeron, vos nunca invitás. Pero una de las compañeritas, la Ardilita, dijo, vamos a convidarle para enseñarle que hay que compartir. Y a Muy partir de bien. allí, Luis empezó a cambiar y a mejorar su conducta. En uno de mis últimos libros infantiles ya tiene 15 años y ya es un Ah, oso grande y bien portado. Bueno, él es uno de mis personajes que los niños creen que existe de verdad. Este es otro. Este un es amigurumi. Tauros, es un dinosaurio de amigurumi. ¿Ven ustedes? Es el dinosaurio de Divino. mi nieto, que me inspiró también un cuento que está dentro de mi libro Cuentosaurios. Miren ustedes, este libro fue pensado también para los profes, porque viene con unas guías. O sea, cada vez vamos, los escritores también queremos llegar a los niños, queremos llegar a los profesores, y vamos ideando maneras, ¿verdad? Maneras más modernas de las que yo utilicé para amar la lectura, porque de pronto, como le digo, a los profes muy jóvenes, veo caritas, chicas jóvenes, docentes de quizás de 20, 25 años, ¿verdad? Que tienen otra tecnología. Pero siempre es importante escucharle a los que ya son un poco más viejitos, que traen encima su experiencia. Me preguntabas, ¿cómo reaccionan los chicos? Los chicos se fascinan con las historias que uno les cuenta. Hace unos días estuve en el Abasto Norte, en el mercado de abasto de Limpio, Es donde, limpio. donde los chicos del colegio Ñanderoga hicieron la clausura de sus actividades educativas y me hicieron un presente. Este presente es un libro escrito por muchos de los chicos, inspirados un poco en la lectura de mis cuentos. Y una de las niñas se acerca y me dice que le gustó mi cuento Cielito, que es la historia de una mariposa que dice que más que la parte exterior es importante lo de adentro, o sea, el corazón. Imagínense qué premio es eso para un autor, que los chicos les llegue lo que uno lee, lo que uno escribe, perdón, que ellos interpreten esas historias. Es más, a veces ellos escriben otros finales o cambian los personajes o le ponen música o bailan una obra, bailan un relato, lo convierten en una obra de danza. Es muy importante para mí. Les quiero mostrar otro trabajo. Este es del 2013. Es una monografía de literatura hecho por Vidal Molinas. Era un alumno de tercer curso del colegio de la Universidad Americana. Él presentó este trabajo. Es un libro, es una belleza, sobre 4 de mis libros para adolescentes. Y bueno, y ese es un poco el resultado de mis 50 años de leer y escribir, ¿verdad? Para mí esto de sembrar, ir sembrando aquello que Marta y Alicia y mis otras profesoras sembraron en mí, para mí es maravilloso. No sé qué opinás vos, Vero. Me encanta, Emilia, la experiencia y te quiero presentar a alguien. Yo tengo varios libros de cuentos para niños, pero tengo un personaje que es mi amigo lector. Se llama Pepito. Pepito va conmigo desde hace 15 años a cada clase donde yo enseño. Soy maestra de primer grado, aunque a veces voy a los colegios a hacer cuentacuentos. Pepito es nuestro compañero de lectura y eso es algo genial que podemos tener en la sala de clases. Un solo peluche que puede ser un compañero a quien yo le leo. Fíjate, Emilia, que a veces uno nos anima a leer porque dice, ay, yo no leo tan deprisa, yo no tengo tanta fluidez. En cambio, si le leo a mi amigo, el leerle a un personaje que es Pepito, en nuestro caso se llama Pepito, Pepito tiene vida propia, le cuentan todo lo que leyeron a Pepito. A veces le digo a un niño que está leyendo muy bajito, que no se anima, le digo, anda a leer con Pepito. Le pongo en su mesa y al minuto este alumno o esta niña tiene una voz potente, se siente confiado porque su primer amigo lector fue Pepito. Y qué importante poder tener un amigo que nos acompañe en la lectura, porque muchas veces, como vos decís, la lectura nos saca de la soledad, de la tristeza o nos hace descubrir un montón de otros mundos. Pero también hay ocasiones en que nos sentimos solitos leyendo.
Mucho se escucha cuando un niño dice, es que no tengo con quién leer en casa, y es Sí. normal, porque todo el mundo anda apurado. En cambio, quien tiene a un Pepito en su casa o a un Sí. X, le pueden poner su propio nombre, nosotros le pusimos Pepito hace años, Pepito va con nosotros, Pepito lee, Pepito a veces hace la voz de un personaje, entonces la lectura se vuelve súper animada. Yes. Pepito es el que les ayuda a leer en voz alta, Pepito les da confianza. A veces le cuentan a Pepito, Pepito, ¿entendiste lo que estamos leyendo? Y se ponen a charlar con un personaje imaginario y no crean que esto pasa solamente en los grados Sí. pequeños, sino en los Así es. más grandes. Uno necesita una compañía y a veces necesita con quién leer. Entonces, así como vemos en las escuelas o en las casas, los niños que replican a la maestra, que le sientan a sus juguetes o a Sí. sus propios compañeritos. Bueno, ya sabemos que con esta pandemia y este tema de las burbujas no nos acercamos tanto, pero la idea de poder tener un personaje a quien leer es una idea fantástica que anima a la lectura. Así es. Sí. Y algo que se me está ocurriendo en este momento que es muy gracioso, pero es que hablando del tema de la seguridad y de la confianza al leer, esta es una latita de esas que se forran, yo uso como micrófono. Un micrófono te ayuda a sacar la voz de adentro y cuando empiezan a leer toman confianza porque tienen el tubo del rollo del papel, usan como micrófono. A veces con ese mismo tubo pueden hacer distintas voces de personajes. Es genial cuando desde el cole, desde la escuela y por supuesto desde la casa se incentiva la lectura. Viste, Emilia, que el tema de los libros a veces es, bueno, niños, llevamos de tarea una lectura. Yo como maestra siento que la lectura no puede ser una tarea, una asignación. Tarea es una asignación, una responsabilidad que yo les doy a mis alumnos y lo tengo que hacer. De hecho, lo hago. Pero me encanta la idea de pensar que los maestros podemos tomar como un desafío, no como una asignación que, ¿qué tenés de tarea? Ay, tengo que leer. No, hoy vamos a leer tal cosa. Claro. Chicos, para mañana lean esto porque ¿saben qué? Viene un proyecto, viene una idea nueva. Vamos a hacer algo que te va a gustar. ¿Cómo vos sentís con esos proyectos que hacen de todos tus libros que son maravillosos? Los proyectos son fantásticos. Uno se sorprende porque, ¿cómo te puedo decir? De pronto un relato, un cuento, te vas a un aula donde presentan su final de proyecto y te encontrás con 100 dibujos. Me han regalado, por ejemplo, les suelen hacer de ese material que no sé cómo se llama ahora, la cabecita de los personajes. Los niños hacen. Incluso está por allí un gato que me hizo la mamá de un alumno de tercer grado del colegio Leo Novak sobre uno de mis personajes. Y te vas a la presentación de sus proyectos de lectura y están los chicos, se disfrazan de los personajes. Ellos mismos crean obras teatrales, danza, de todo hacen. Y te das cuenta que un cuentito de una página y media, ellos lo convirtieron en toda una novela, en una historia grande, enriquecieron, esa es la palabra, enriquecieron mucho más tu obra. Y eso es trabajo del docente, Verónica. Es el docente que les guía. Me encanta lo que decís. ¿Sabes por qué, Emilia? Muchos de tus cuentos no tienen dibujitos. No, que es muy importante, pero también está el relato del maestro. Imagino que un maestro animado que les lea una historia, que les lea un cuento, pueda animar a otros. Es como, yo suelo imaginar siempre como el fosforito. Un fósforo, justo lo tengo aquí, un fósforo, y acá estamos todos los maestros. Tenemos un montón de chispas. No lo voy a encender porque tengo una computadora, pero basta con que uno encienda una llama que ilumina a los demás. Lo mismo se me ocurre con la animación a la lectura. Un maestro que animadamente lee un cuento hace que los demás puedan animarse y seguir enriqueciendo la historia. ¿Te sucede eso, Emilia?
Sí, y vos decías de que a veces le dan como tarea leer, por ejemplo, que le digan, lean un cuento de Emilia Galloso. Y los chicos dicen, qué aburrido, ¿quién es esta vieja? Que, sin embargo, la profe puede agarrar y dice, vamos a leer un cuento, y lo lee ella con los chicos, o van pasando, Susanita lee el primer párrafo, Juancito el segundo, y lo leen entre todos. Y luego pueden representar los personajes. Tenés razón, yo no sé escribir esos cuentos cortos que llevan muchos dibujos. Yo escribo cuentos cortos, pero así, un texto, eh, no sé hacer esos dialoguitos ilustrados, fabulosos que se venden por ahí, ¿verdad? Escribo una historia y ya. Y, y bueno, y ahí está, ahí entra la mano de la docente o del docente. Ellos son definitivamente, así como marcaron mi vida mis maestras, los docentes, sean paraguayos, argentinos, rusos, chinos, ellos son los que marcan el camino de la lectura de los alumnos. Y por supuesto en casa están papá y mamá, que apuntalan. Yo sé que hay padres, a pesar de sus muchísimas actividades, que le dedican, aunque sea una vez a la semana, a leer con sus hijos, o tienen esa El práctica hábito. de leer, el hábito, por lo menos lean los diarios. Yo trabajé muchísimos años como periodista y cuando estaba en La Nación solía traer 2, 3 diarios por día, ¿verdad? Y, Ujú. no me da vergüenza contar que en casa tenemos 2 baños y de uno a otro gritaban, pásame tal diario, pásame tal cosa, y a mí me gustaba eso. ¿Quién tiene el Crónica? ¿Quién tiene La Nación? Y se pasaban por debajo de la puerta, ¿verdad? Porque sí, Leían en cualquier leían, momento. y cuando me jubilé el año pasado fue una tragedia porque dejé de traer los diarios todos los días. Entonces, bueno, a veces leen algunos libros, ¿verdad? En realidad, mi esposo y yo en nuestra habitación tenemos muchos libros, solemos leer, pero a mí me encantaba ese hábito de pasarse, porque hay que leer, hay que estar informado, hay que saber lo que pasa en el mundo, todo. O sea, yo me apasiono cuando hablo de este tema. Entiendo, Emilia, porque la lectura te da no solamente una cultura general, te abre tantas puertas y te abre una muy importante, que es la puerta interior. Así Quien es. más lee, más se conoce. Y escuchamos muchas noticias de que los chicos están, los chicos, los adolescentes, los que se reciben, están como un poco desorientados. Y Sí, quizás una de las cosas que podemos hacer como maestros es inculcar más a la lectura. Yo te quiero contar que uno de mis libros está lleno de dibujos. En sí, verdad, me suelo encanta. hacer muchos dibujos porque quiero que los niños se sientan exitosos leyendo. Una de las cosas que me impresiona de este libro es la cantidad de veces que le han escrito a la personaje, le A la escriben cartas. ¿Por qué te sentiste así? ¿Cómo fue que llegaste a este momento? ¿Cómo pudiste resolver tus problemas? ¿Puedes venir a mi clase a enseñarle a fulanito que tenemos problemas con él? Tantas cosas uno logra desde la lectura y desde los cuentos, y no solamente de los cuentos, desde la poesía, desde el relato, desde la anécdota, desde el cómic, desde la historia, que uno puede notar de que el estudiante pasa a ser un alumno pasivo a involucrarse de una manera especial con el libro. Yo Así sé que es. no lo hice en orden. Ya saben que soy maestra y hace un ratito estaba haciendo, bueno, los 5 deditos que hacemos después de leer. Y nos preguntamos, uy, ¿qué pasó en la historia? ¿Dónde sucedió la historia? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo resolvieron los problemas? ¿Por qué hubo esa resolución? A más de nuestros 5 deditos, lo importante es poder tocar al personaje, así como vos decís, preguntarle al personaje, ¿cómo te sentiste en este momento? Escribirle una carta a la autora. Querida Emilia, queremos saber por qué Luisito quería esconder todas sus cosas, por qué no Así es. compartía. Hey, Luisito, ¿qué te pasó el día que se te rompió la mochila? ¿Cómo te sentiste? Quizás
de una manera en la cual cada alumno hace que el libro deje de ser una tarea para ser Sí, parte de uno, como diciendo, me pregunto por qué. Esas oraciones inconclusas son fantásticas, Milia. Cuando uno dice, me pregunto por qué Milia escribió esta parte del libro. O me pregunto por qué el libro de los mangos está contando este pasaje. O me pregunto por qué tu cuento del peñón, que a mí me encanta. ¿Por qué la chica soñaba todos los días con volver a? Desde, desde ese punto de vista, el niño, el protagonista, el lector, hace que la historia sea parte de sí mismo. y Algo genial, Lilia. Sí, los chicos contame. escriben cartas, Verónica. Antes de la pandemia yo me iba mucho a las escuelas y venía con una bolsa llena de cartas, porque justamente ellos quieren saber en qué te inspiraste, pero no solo los chicos. Tengo este libro, por ejemplo, para adolescentes, Las alas son para volar, que cuenta muchas historias con base real. Y te escriben y te preguntan, fulanito que existió, ¿por qué tomó esa determinación? ¿En qué te inspiraste? Es la gran pregunta siempre, ¿en qué te inspiraste para escribir esta historia? ¿Por qué tu final es así? ¿Se quedó o no fulanito con fulanita? Porque mis finales son muy abiertos siempre. Y lo hago, no lo hago a propósito, lo hago porque sí, pero ese final abierto siempre da la posibilidad de que el niño o el joven pueda darle el final que quiera. Una de mis novelas, Donde el río me lleve, es para jóvenes y me suelen preguntar si los protagonistas se quedan juntos, porque el final es abierto. Y le digo, ¿vos querés que se queden juntos? No, no cuentes el final. No, te digo, yo le digo al lector, ¿vos querés que se queden juntos? Sí, es bueno, continúa en tu mente la historia. Continúa en tu mente la historia, entonces ellos se involucran. Yo tengo muchísimas cartas y es maravilloso recibir las cartas de los lectores, porque quieren saber todo, todo quieren saber. Les interesa de dónde sacaste el personaje, si conociste a alguien así, si es real esta historia. Bueno, yo podría 2 horas contarle todo lo que me preguntan los chicos. Me encanta, Emilia, pensar que cuando estábamos hablando de esta conversación con el café que yo no traje, vos me Yo, decías, no sé si voy a tener tantas cosas que contar. Yo llevo en aula más de 26 años y cuando los finales son abiertos o cuando les damos el poder a los alumnos de que ellos continúen la historia, de que ellos profundicen en el cuento, es realmente una satisfacción como maestro. Y uno llega al final del día, cuando va a dormir y dice, wow, qué genial lo que hoy pasó, qué feliz me siento de haber logrado que fulanito hoy se conectó con una historia, o que sultanito hoy pudo leer la historia que antes no podía leer. La lectura tiene mucho que ver con el vocabulario, Emilia. ¿No crees que es tan necesario trabajar la lectura? Porque si trabajamos la lectura, escribimos mejor. Eso es algo que nos tenemos que meter como maestros. Que si yo quiero que mis niños, mis alumnos, mis adolescentes escriban y produzcan, no les voy a asignar yo solamente el trabajo, sino que leamos más entre todos. Algo muy genial que sucede en el aula, Emilia, te quiero contar, es que cuando el maestro lee 5 minutos por día, ni más, lee en voz alta, es un modelo para los niños, para los así es. estudiantes, a seguir Sí. leyendo. Hay maestros que dicen, ay, 5 minutos me va a robar la parte del currículum que tengo que desarrollar, pero son 5 minutos que se invierte en un montón de otras destrezas, habilidades que hacen a la educación de los niños, de los jóvenes. Por eso que la lectura a vos y a mí nos apasiona. Y por eso yo, querido público, quería que ustedes conozcan a Emilia y que sepan cómo una maestra de primer grado, como un cuento de Barba Azul, que por cierto es de nuestra época, nos pudo inspirar a muchísimas otras historias. Y que el maestro es como este pequeño fosforito, que tenemos el poder de quedarnos adentro o de encender una luz. Y cada vez que encendemos una luz, encendemos una vela que puede irradiar a otros e iluminar
ese es el poder que tienen los libros. Los libros tienen el mismo poder que los maestros, Milia. Por eso hoy les invitamos a los maestros y a todos los que tengan deseos de animar a la lectura. Estoy tan contenta de charlar contigo, pero tenemos que contar algo, Milia. Paraguay Educa, desde el portal Meta, ha puesto a disposición un montón de libros gratuitos. Ya, maravilloso. Ay, bueno, perdón, gente. Gratuito quiere decir si tenemos internet. Pero bueno, por fortuna el internet se está consiguiendo más y más. Y a mí me gustaría saber si es que Alejandro nos puede mostrar algún pasaje del portal Meta, porque desde el portal Meta podemos tener acceso solamente con registrarnos. Nos registramos como maestros, como institución, como directores, como padres, como tíos, y a partir de ahí, Milia, podemos acceder a un montón de libros, y un montón, cuando digo yo un montón, es irnos a un shopping a comprar gratuitamente. O sea, tener una biblioteca digital es tener un acceso a un mundo que es maravilloso. Me encantaría saber si es que Ale nos puede compartir la pantalla para mostrar este portal Meta. Dentro del portal hay un plan lector, pero por supuesto hay una biblioteca. El portal, que ahora lo vamos a ver, es porque ya Alejandro está como registrado. Para registrarse no pide demasiados datos, sino tu nombre y tu correo electrónico. Lo bueno es que este recurso podemos usarlo dentro del aula, fuera del aula. Y además podemos tener guías de trabajo, porque tienen muchos libros están seleccionados por edad, por interés, por dificultad, y tienen una guía de posibles acciones que podemos hacer después de leer. Porque un buen lector hace algo después de leer. Y el maestro tiene 100.000 ideas y aquí hay una más. Ale, ¿te gustaría abrir? ¡Wow! Alicia en el País de las Maravillas. Este libro se puede bajar. También se puede guardar. A ver si Ale lo está mostrando. El portal Meta es un portal abierto para Paraguay y al mundo. Y qué genial que hay gente desde San Luis, Argentina. Creo que vi el nombre de Lorena. Estamos conectados desde Carapeguá, desde Abadí, desde Limpio. He visto gente que ponía saludos desde cualquier parte del mundo podemos abrir. La buena noticia y la pandemia que tenemos que hacer, Milia, es contar de que esta lectura, si se contagia, vamos a poder llegar a muchos más hogares sin vacuna. Sin vacuna. Maravilloso. Saludos a Tamingaguazú también, gracias. Si me olvido algún, es de Colonia Independencia. Bueno, se van a poner un poco celosos algunos. Pero Emilia, justamente ahí estamos mostrando un poquito uno de los libros que tenemos, que es Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, justamente como mencionaste, desde el portal se puede ingresar de forma totalmente gratuita. Al ingresar al portal, justamente se puede ver lo que es la biblioteca en sí, pero también tenemos una sección que se llama Plan Lector, que justamente es donde estuvimos mostrando al principio, donde tenemos también recursos. Y bueno, justamente, si te parece acá, justamente Natu también me está ayudando del equipo. Acá tenemos los recursos para la animación de la lectura, que le invitamos también a todos los maestros, a todos los docentes, para poder echarle una mirada y ver. Bueno, ahora se está acabando un poco el año, si hay algunos días más que pueda trabajar, pero sobre todo para iniciar el año que viene, son 30 recursos los que tenemos hasta ahora, se van a ir sumando más. Y tenemos también esta selección de libros del primero al sexto grado ya, para que sea fácil para cada uno de ustedes, profes, para poder encontrar libros. Entonces, no sé si podemos abrir otro libro para poder mostrar un poquito brevemente. Qué bueno. Les recuerdo nomás de nuevo que registrarse al portal es totalmente gratuito, ingresar a los libros es totalmente gratuito. Entonces, en ese sentido, justamente solamente hay que contar con una conexión a internet para poder ingresar a estos libros.
Lo bueno, Ale, es que hay una información previa sobre el libro. El libro de Ayelén, por ejemplo, tiene 57 páginas o 37, decía. Tenemos una información previa en la cual ya vamos tomando como discriminativo para ver, ¿sirve para mi grado? ¿No sirve para mi grado? ¿Es apropiado el tema? ¿Se conecta con un tema del currículum? Eso podría ser una gran estrategia para enriquecer el currículum que estamos desarrollando desde otras áreas. Así mismo, Vero. Y bueno, acá quiero nomás escribir unas preguntitas acá. Isabel pregunta qué compromisos implica registrarse en el portal. Y la verdad que no hay como mencionamos, es de acceso totalmente libre y gratuito. Entonces, no hay ningún tipo de compromiso, es totalmente libre y voluntario el uso. Y justamente la herramienta está para cada uno de ustedes para que pueda hacer uso y bueno, no solamente la biblioteca, sino todos los recursos y contenidos que tenemos dentro del portal Meta. Lo que les quisiera invitar también al resto de los participantes y para ir también cerrando un poquito el espacio, es invitarles bueno, a hacer algunas consultas o preguntas también, tanto a Vero, a Emilia, y también aprovechar para agradecerles por este rico compartir bueno, que hoy yo creo que todos salimos de este webinar con realmente, bueno, yo particularmente emocionado, creo que despierta en cada uno de nosotros ese ánimo, eh, bueno, ese fervor de realmente querer animar y querer impulsar también a nuestros niños y niñas a poder animarles justamente a leer, acercarse justamente a los libros. Entonces, acá leo otra pregunta que dice que, bueno, esta posibilidad de tener una biblioteca en el aula, ¿nos podemos conectar desde el celular? Sí, totalmente se puede conectar desde el celular. Eh, con respecto a, hay algunas preguntas más sobre el tema del portal, nomás que leo. Dice, ¿cómo tenemos que hacer para registrarme al portal? Para registrar el portal puedes ingresar a www.portalmeta.org.pi y ahí, bueno, lo primero que te va a aparecer en la esquina superior derecha es ingresar y ahí justamente apretas el botón registrarme y completar los datos. Sumamente sencillo. E igual nos pueden escribir también al portal. Ahí justamente mi compañera Nato está mostrando. Entonces, bueno, dejo unos minutitos más. Creo que había una pregunta que le hicieron a Vero, que voy a hacer acá. Que acá Isabel había hecho una consulta, dice para Verónica, dice, ¿cómo podemos programar un cuentacuentos contigo para cada cupé? O sea, que te quieren llevar a cada cupé, Vero. Con gusto, que me contacten, que te llamen algo, que me pasen el dato, podemos ir en cualquier momento. Yo enseño mañana y tarde, pero justo me vienen unos días libres, así es que podemos. Hay que hacerlo. Aunque no sea este año, Milia y yo solemos visitar escuelas en la medida de lo posible. Milia tiene más tiempo que yo, puesto que yo trabajo en una escuela mañana y tarde, y entonces el día que uno también se propone, encuentra un huequito para visitar a las otras escuelas, porque esta tarea de animarnos a la lectura y de contagiarnos es una tarea colectiva. Entonces, qué bueno es compartir. Y qué bueno es cuando uno escucha un tip, una idea, un recurso, una estrategia que te pareció interesante, compartirlo con otro, con otra persona, para poder entre 2 o 3 hacer realidad. Porque recuerden, una golondrina no hace primavera. Necesitamos muchas golondrinas. Y no digo en este país porque vi gente de otros países, de Argentina específicamente, en el día de hoy. Necesitamos un montón de animadores de lectura y necesitamos una pandemia de lectura en toda América Latina. Entonces nuestro compromiso es contagiemos la lectura, animémonos a leer y animemos a los niños, a los jóvenes a leer, para que si nosotros animados le contagiamos, ellos lo harán detrás nuestro. Así es. ¿No hay más preguntas, Ale? No tenemos más preguntas por ahora. También comentarles que, bueno, desde el portal también
aparte de los recursos bueno, que les presentamos brevemente el día de hoy, el año que viene también vamos a tener varias actividades que van a estar acompañando también para impulsar la lectura y para poder apoyar también a cada docente con este hermoso trabajo que es justamente, bueno, incentivar a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes en todo lo relacionado a la lectura. Entonces, bueno, sin más, y antes de ir cerrando el webinar, este webinar en particular queríamos invitarles a la semana que viene con nuestras mismas disertantes, tanto con Milia y con Vero, vamos a tener otro encuentro. Este encuentro, bueno, si bien este primer encuentro que tuvimos del webinar estaba más enfocado a docentes, el siguiente queremos también que sea para padres, entonces también, profes, queridos docentes, queremos invitarles también, con ustedes también como padres si les interesa participar, pero también hacer la invitación a los padres de familia, a sus escuelas, que puedan también participar, y de esa forma también todos vamos colaborando porque sabemos que bueno, la lectura es también, como bien lo mencionaron Milia y Verónica y Vero, es un trabajo que todos colaboramos también en este proceso. Entonces, va a ser el miércoles 10 de noviembre, a la misma hora que fue este webinar, a las 17 horas, y bueno, se pueden inscribir justamente sin costo, entrando también a www.portalmeta.org.pi. De nuevo, agradecerles de todo corazón, Vero, Emilia, creo que realmente algo genial lo que pudieron compartir hoy con nosotros. Nos vamos creo que todos con muchas tareas bueno, para lo que queda del año, pero especialmente para el año que viene. Y bueno, nos vemos, les invito a todos, ¿verdad?, a vernos la semana que viene e invitar también gente a que pueda participar en el siguiente webinar. Y bueno, y antes de ir cerrando, también les invitamos para poder enterarse de las otras actividades, también otros ofrecimientos, otras oportunidades que tenemos desde el portal, a justamente ingresar, a seguirnos en las redes sociales, también al portal educativo Meta, a través de Twitter también, @portalmeta, a través de Instagram, y pueden contactar con nosotros. Hubo varias consultas también y preguntas, nos pueden escribir al 0986-103-637, y ahí también podemos responder a consultas también que tengan con respecto a las oportunidades que ofrecemos desde el portal Meta. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo a todos y a todas por participar en esta tarde. De nuevo también a Emilia, a Vero por regalarnos este hermoso. Y muchísimas gracias y nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas Hasta luego, gracias. muchas gracias. Luego, gracias.